Libro The Road to Glory por Tuan C. Lai-Si. Capítulo 41. La luna menguante colgaba como un gancho y la luz de las estrellas era tenue. Pei Song subió los escalones y preguntó, ¿dónde está Chou Sui? El secretario en jefe respondió, desde que fue herido por el general Xin, ha estado postrado en cama y apático, consumiéndose día a día. Ya no se ocupa de los asuntos del yamen de la ciudad de Zhong. Miró a Pei Song y continuó. En cuanto al hombre llamado Xiao Li, a quien mi señor ordenó investigar, parece estar muerto. Tenía 2 propiedades en Ciudad Zhong que permanecen intactas, con todas sus pertenencias intactas. Parece que sufrió un accidente y nunca regresó. Pei Song se quitó el protector del brazo y preguntó, ¿no había otros miembros de la familia en su casa? El secretario principal dijo, nació de una cortesana y vivía con su frágil y anciana madre. Ambos eran reservados y rara vez interactuaban con los vecinos. Trabajó en una casa de juego y nadie sabe qué problemas provocó, pero posteriormente las autoridades allanaron su casa. Desde entonces sus vecinos no han vuelto a ver a su madre. Probablemente murió de enfermedad. Pei Song se detuvo de repente y se giró hacia él. ¿Lo allanaron las autoridades? Y después se convirtió en guardia de la residencia Zhou. El secretario en jefe, sabiendo que su información era incompleta, dijo, encargué a mis hombres que lo investigaran a fondo, pero entró en la residencia Zhou poco antes de que el general Xin masacrara a un grupo de sirvientes. Queda poco por investigar. Pei Song frunció el ceño, absorto en sus pensamientos. El viento frío soplaba con fuerza, y el farol que colgaba bajo el alero se balanceaba ligeramente, proyectando sombras fantasmales de árboles sobre el patio. Su rostro quedó medio oculto en la oscuridad mientras decía, sigan investigando. Un hombre de orígenes inciertos y sin antecedentes, pero capaz de convertirse en guardia de la casa de Zhou. Este asunto no es tan sencillo. Si ese hombre realmente estuviera muerto, no habría necesidad de preocuparse, pero aún no habían encontrado al asesino de Xin Li. El anciano había despotricado una vez. Warner no está muerto, memoriza bien sus libros y lucha aún mejor. Ese mismo hombre entró repentinamente en la residencia Zhou como guardia. Cuando todas estas pistas se conectaron, Pei Song no pudo evitar reflexionar profundamente. Si ese hombre viviera, y Xin Li realmente hubiera sido asesinado por él, matar sin ayuda a más de 10 soldados entrenados y luego mutilar el cuerpo de Xin Li, tal ferocidad no podía tomarse a la ligera. Si sus habilidades marciales pudieron alcanzar ese nivel bajo la tutela trastornada del anciano, ¿cuánto de las estratagemas militares del anciano también había aprendido? La mirada de Pei Song se volvió aguda y fría. Le dijo al secretario en jefe, si este hombre sigue vivo y no puedo usarlo, debo eliminarlo. El secretario principal ahuecó las manos y reconoció la orden. Pei Song entró y dijo, descansaré un rato. Antes de la hora del sí, nadie debe molestarme. El secretario principal se detuvo frente a la puerta y asintió. Mi señor cabalgó toda la noche para regresar. Debe estar cansado. Por favor, descanse. Una vez cerrada la puerta, Pei Song se quitó la armadura. Al mirar la herida ensangrentada de su abdomen, su rostro se ensombreció. La campaña en Mengzhou no había transcurrido del todo bien. Dingzhou se encontraba en crisis y para estabilizar la situación rápidamente había tomado una decisión arriesgada y tomado la ciudad en un solo día, pero también resultó herido. Sin embargo, como Dingzhou era inestable, temía alarmar a sus subordinados y preocupar al secretario principal, pensando que su lesión obstaculizaría su expedición al norte. Por lo tanto, no se lo contó a nadie. Aunque la herida había sido tratada, después de varios días de esfuerzo y movimiento, había comenzado a supurar. Encontró un frasco de medicina para heridas en el cajón. Estaba a punto de quitarse la venda ensangrentada, pero temiendo que el olor a sangre despertara sospechas entre sus hombres, decidió sacarla al pabellón junto al agua para manipularla. Su ropa interior ya estaba teñida de rojo por la sangre. La venda que le rodeaba el abdomen estaba cubierta de sangre seca, adherida a la carne desgarrada. Pei Song se mordió la manga. Un sudor frío le perló la frente mientras se arrancaba la venda de un solo movimiento. El dolor era como si le arrancaran un trozo de carne. Todo su cuerpo temblaba, cada músculo se tensó y una capa de sudor le cubría la frente y el pecho. Sus dedos se pusieron blancos de tanto sujetar la venda y un brillo asesino brilló en sus ojos.
Había sido su error no enviar tropas a Hangzhou antes para acabar con la familia del clan materno de la princesa consorte Changlian, los Yang. Eso les había permitido desertar a Wei Qishan, preparar una emboscada en Dingzhou y atacarlo tan ferozmente. El fuerte olor a sangre le llenó la boca al morderse la manga. Cuando el dolor remitió un poco, tomó el frasco de bronce con la medicina que estaba sobre la mesa de piedra. Pero sus dedos temblaban demasiado y lo volcaron. El frasco rodó por las escaleras y se detuvo frente a un par de zapatos de tela con bordados azules. Xiaoyang se quedó paralizada, mirando la espalda del joven en el pabellón. Su voz temblaba, entre emoción y tristeza. ¿Waner? La figura se estremeció ligeramente y se giró hacia ella. La luz de la linterna colgante iluminó un rostro joven y llamativo teñido de crueldad, pero no era su Waner. Los ojos de Xiaoyang se oscurecieron. El viento frío la hizo toser detrás de la mano. El brillo plateado de su cabello brillaba bajo la luz de la linterna, haciéndola parecer aún mayor. Preguntó débilmente, ¿eres guardia de la residencia Zhou? ¿Por qué estás aquí? Llevaba días confinada y no sabía nada de lo que ocurría afuera. Los sirvientes que la atendían eran como mudos. Decía o preguntaba lo que decía. Nunca respondían. Su lesión en la espalda era grave y estuvo postrada en cama durante días antes de poder ponerse de pie. Esa noche, al oír unos leves ruidos afuera, se levantó para mirar. A través de la tenue luz de la farola bajo el pasillo, vislumbró a un hombre cuya espalda se parecía a la de Xiao Li. Sobresaltada, gritó, solo para darse cuenta de que no era él. Aún así, al ver a alguien solo a medianoche curando una herida en secreto, supuso que no podía ser uno de los soldados rebeldes, sino un guardia de la residencia Zhou. Pei Song ya había reconocido a Xiaoyang. Una intención asesina se había encendido en sus ojos y su mano descansaba sobre su espada. Pero cuando la oyó confundirlo con uno de los guardias de Zhou, la intención asesina se desvaneció ligeramente. Sus pálidos labios se curvaron levemente. Retiró la mano de la empuñadura de la espada, asintió levemente y preguntó, ¿y tú eres? Xiaoyang, agradecida de ver a alguien a quien consideraba aliada, lloró, recogió el frasco caído y dijo, yo también soy de la residencia Zhou. El señor Zhou y la señora Zhou han sido sumamente amables. Mi hijo también fue uno de sus guardias. Resulté herida mientras protegía a la señora Zhou y al despertar me encontré prisionera aquí. Ni siquiera sé por qué han mantenido con vida a una anciana como yo. Miró a su alrededor nerviosa y dijo, aquí no es seguro. Hay guardias patrullando por la noche. Ven a mi habitación y escóndete. Pei Song la observó mientras recogía la venda ensangrentada e intentaba ayudarlo a pesar de su fragilidad. Un destello de burla brilló en sus ojos, pero sus palabras fueron corteses. Gracias, Daniang. Xiaoyang se esforzó por sostenerlo. No hace falta que me agradezcas. Estamos del mismo lado. Mi Waner tenía más o menos tu edad. Solía volver a casa cubierto de heridas. De lejos, tu espalda se parecía a la suya. Mientras seguía llamando a Waner, la fría mirada de Pei Song se oscureció. En sus recuerdos más lejanos, también había una joven gentil que lo llamaba Waner con cariño. ¿Fue realmente una coincidencia? Esta mujer no parecía reconocer quién era él. Si era inútil, no había necesidad de dejarla vivir. Sus ojos estaban desprovistos de calidez. Sin embargo, al ver con qué ahínco ella atendía su herida, decidió que no habría daño en mantenerla con vida un poco más. Cuando terminara de curarle la herida, podría matarla. Con indiferencia, preguntó, ¿cómo se llama su hijo? Xiaoyang, sudando por el esfuerzo, abrió la puerta y se secó la frente con la manga. Mi hijo se llama Xiao Li. La mirada de Pei Song se alzó de golpe y sus ojos, antes indiferentes, de repente brillaron con interés. Parecía que esta mujer tendría que vivir por ahora. Wen Yu durmió intranquila toda la noche, atrapada en pesadillas interminables, como si se hundiera en un pantano oscuro. Luchó en vano, hundiéndose cada vez más en el abismo. Desde las llamas abrasadoras que devoraron a Luodu, hasta los ríos de sangre cuando Fengjian cayó, las cabezas cortadas de su padre y sus hermanos colgaban sobre las puertas de la ciudad con los ojos bien abiertos, mirándola. Su voz se quebró por los gritos, pero no pudo evitar que la imponente figura negra levantara a su joven sobrino y lo arrojara al suelo. El mundo se volvió rojo y las sombras se retorcieron, formando una figura detrás de los muros del palacio. Vaga, pero familiar. Wen Yu no conocía a ese hombre, pero gritó su nombre con un odio sangriento.
Pei Song. Ella se despertó jadeando, sentándose erguida, jadeando como un pez fuera del agua. El sudor le empapaba el pelo y se le pegaba a las pálidas mejillas. El frío de la ropa húmeda contra la piel la despertó de golpe. Al observar la pequeña y desconocida habitación, sus recuerdos fragmentados regresaron. Habían estado en las montañas. ¿Dónde estaba Xiaoli? Ella se quitó la manta y estaba a punto de levantarse cuando la puerta se abrió. ¿Estás despierto? Xiaoli entró con un tazón de medicina. Al verlo, Wenyu finalmente se relajó un poco. Su voz sonaba ronca. ¿Dónde estamos? Xiaoli dijo, anoche tuviste mucha fiebre. Después de irme de las montañas, encontré una granja cercana para refugiarme. Le entregó el cuenco con la intención de que bebiera, pero cuando sus ojos captaron la curva de su ropa húmeda adherida a su cuerpo, se congeló y rápidamente la envolvió con la manta. Wenyu, todavía medio aturdido, parpadeó confundido. ¿Mm? Xiaoli apartó la mirada y dijo en voz baja, «Ten cuidado, no te resfríes». Ella no notó su inquietud. Mientras se aclaraba, dijo, «Me pregunto cómo estarán Senan y Tonke. Si los soldados se enteran de que huimos a pie, registrarán cada centímetro de tierra a cientos de li. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Xiaoli asintió. «Hay gachas en la cocina. Come primero. En cuanto termines, nos vamos». Después de que él se fuera, Wenyu se obligó a tragar la amarga medicina y se preparó para vestirse. Solo entonces se dio cuenta de que su ropa interior, empapada de sudor, no era suya. Sintió una opresión en el pecho. ¿Quién me había cambiado de ropa? Le faltaba la ropa interior. Antes de que pudiera pensar más, alguien llamó a la puerta. Pensando que era Xiaoli, dijo, «Un momento». Pero una voz de mujer respondió, «Traje su ropa, señorita. Anoche tuvo mucha fiebre. La sequé varias veces. Su hermano dijo que se iría pronto, así que vine a devolverle la ropa lavada y seca». Al darse cuenta de la situación, Wenyu se tranquilizó. «Pase, por favor». La esposa del granjero entró con una sonrisa. «Te ves mucho mejor hoy. Tu hermano estuvo despierto toda la noche cuidándote. Incluso me llamó para que te ayudara a bajar la fiebre. Por suerte, por fin se te pasó». Wenyu no lo sabía. Al enterarse de que Xiaoli había estado en vigilia toda la noche, sintió un ligero dolor en el pecho, aunque su rostro permaneció sereno. «Los he molestado a ambos». La mujer hizo un gesto con la mano. «Para nada. Son hermanos muy unidos. Tu hermano los quiere como a sus propios ojos». Wenyu bajó la mirada. Sus largas pestañas le ensombrecieron los ojos. «Le debo mucho». Después de un plato de gachas, Xiaoli preguntó por pueblos cercanos. El esposo del granjero se dirigía al mercado, así que se ofreció a llevarlos. La carreta tirada por burros iba cargada de leña, dejando solo un espacio reducido para dos. Los caminos de montaña eran accidentados y varias veces Wenyu estuvo a punto de caer sobre Xiaoli. Cada vez la sujetaba por el hombro sin cruzar nunca la línea. Wenyu se fue quedando cada vez más callado a medida que avanzaban. Al llegar al pueblo, Xiaoli compró provisiones y la llevó a una clínica para tomarle el pulso. La fiebre había bajado, pero compró más medicina y le pidió al aprendiz que la hirviera y la guardara en un frasco hermético. Wenyu dijo suavemente, «Ya casi me he recuperado». Xiaoli también compró varias pastillas más y las guardó en su bulto. «Estarás bien después de terminar esta dosis. No tendremos tiempo de hervir medicinas en el camino. La llevaré». Wenyu miró su rostro tranquilo y sereno y volvió a quedarse en silencio. Cuando salieron de la clínica, él notó su expresión y le preguntó, «¿Qué tienes en mente?». Miró la calle llena de gente. «Pei Song». La ceja de Xiaoli se levantó ligeramente. Wenyu dijo, «Pei Song no solo exterminó a todo mi clan Wen, sino que también aniquiló a varias grandes familias de Luodu, sin perdonar ni siquiera a sus parientes lejanos. No hay odio sin causa. Creo que les guardaba un viejo rencor. Cuando estuve en la ciudad de Tong, conocí a una hija de la familia Feng. Su clan también fue destruido por él. Antes de morir, me dijo que el apellido de Pei Song era Qin. Pero de todos los funcionarios con el apellido Qin en la corte, ninguno parece coincidir». Xiaoli dijo, «Quien quiera que sea, cortarle la cabeza será venganza suficiente». Habían salido del mercado, pasando por un callejón estrecho. El viento acarició los mechones de cabello de Wenyu sobre su frente. Miró hacia el sol poniente y murmuró, «Mmm». En su mente se reprodujo la escena de la mujer Feng muriendo en un charco de sangre. Quizás algún día ella también correría ese mismo destino. Pero este viaje hacia el sur ya era un viaje sin retorno. Ella llevaba el nombre Wen.
Solo había un camino ante ella: venganza, matar a Pei Song o morir por su mano. Sin embargo, lo primero parecía mucho menos probable. Cerrando los ojos ante el viento, de repente dijo. Él se giró. Ella dijo, «No me lleves más lejos». Frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Cuando volvió a abrir los ojos, estaban tan tranquilos como el agua. «Quiero que vivas. Si Danyang lo supiera desde el más allá, desearía que tú también vivieras en paz. Ella fue mi benefactora. La vengaré yo misma. Los soldados pronto estarán vigilando cada camino y viajar juntos solo llamará la atención. Sola, me moveré con más libertad. No te involucres más. Regresa, vive como debes». Su tío se había unido a Wei Qishan condenando a Ding Zhou a la ruina. Pei Song jamás la dejaría ir. Demasiados habían muerto ya por su causa. Y ahora que su rastro había sido descubierto de nuevo, los soldados pronto rastrearían la tierra. Cada puesto de control estaría fuertemente vigilado. Era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran. Ella no quería que nadie más muriera por su culpa. Shaoli escuchó en silencio y luego preguntó, «¿Por qué crees que aún puedo vivir en paz? Tras la muerte de mi madre, ¿debería dejarte su venganza en manos de mí?» Wen Yu quedó atónito. Wen Yu la llamó por su nombre por primera vez. Dijo, «Desde el momento en que murió mi madre, la paz ya no fue una opción para mí». Wen Yu sintió un dolor agudo en el pecho. «No tengo otra opción. Aunque sea un callejón sin salida, debo caminar. ¿No lo entiendes? Aún puedes vengar a Danyang por otro camino. No necesitas seguirme hasta la muerte». Pero Shaoli captó el significado de sus palabras. La miró fijamente. «Me envías lejos porque crees que tu camino termina aquí. No quieres que muera contigo, ¿verdad?» Wen Yu lo miró a los ojos sin pestañear. «Si Sen-An o Tongke estuvieran aquí, también los despediría. Ya has hecho suficiente por mí». Ante su tranquila respuesta, Shaoli se quedó en silencio. Los débiles gritos de los vendedores ambulantes llegaban desde el mercado distante mientras el viento agitaba sus ropas. Tras una larga pausa, le quitó el bulto del hombro. «Si estuvieran aquí, tampoco se irían. Le prometí a Sen-An protegerte. No romperé esa promesa. Aunque este camino lleve a la muerte, me abriré paso contigo». Utilizando sus propias palabras en su contra, no le dejó motivos para negarse. Esa misma noche, se encontraron con la primera oleada de soldados enviados para cazarlos. Capítulo 42. Dije, aunque sea un callejón sin salida. Cuanto más al sur se dirigían, más frío y húmedo se volvía el clima. Al anochecer, empezó a caer una lluvia fría y torrencial. Shaoli guió a Wen Yu durante varias docenas de li antes de encontrar una posada bajo la lluvia. El lugar ya estaba abarrotado. Incluso el salón principal estaba lleno de gente durmiendo en el suelo, buscando simplemente refugio para pasar la noche. En cuanto el sirviente de la posada los vio entrar, agitó las manos repetidamente. «No más habitaciones, no más habitaciones. Incluso el salón principal y el cobertizo están llenos. Tendrán que buscar otro lugar para descansar». Wen Yu aún no se recuperaba del resfriado. Llovía con fuerza y el siguiente pueblo estaba a más de 10 li de distancia. Shaoli no se atrevió a presionarla para que siguiera su camino. Le puso una pequeña moneda de plata en la mano y le dijo, «Por favor, hermano, préstanos un lugar donde resguardarnos de la lluvia». El sirviente tomó la plata con aire preocupado. «De verdad que no queda espacio en la posada, pero el establo aún puede protegernos de la lluvia. Si no te importa, ¿podrías pasar la noche allí?» Shaoli no temía la suciedad ni el mal olor, pero le preocupaba que Wen Yu no lo tolerara. Dudó y la miró. Wen Yu llevaba el cabello cubierto con un pañuelo que también le protegía la cara del viento y la lluvia. La parte inferior del rostro estaba oculta, y llevaba el sombrero de bambú que Shaoli le había regalado, bien envuelto de pies a cabeza. El sirviente de la posada solo pudo distinguir que era una mujer por su ropa. Al ver que Shaoli la miraba, hizo lo mismo. De debajo del sombrero de bambú se oyó una voz ronca. «¡Con eso basta!». El sirviente guardó con gusto la plata en el bolsillo y los condujo al patio trasero. «De acuerdo. Por aquí, por favor». Esa noche llovió a cántaros. La posada estaba a rebosar, e incluso el establo estaba lleno de caballos. Por suerte, aún había espacio en un rincón donde se guardaba el forraje. El sirviente echó un poco de heno húmedo en el establo de al lado y dijo, «Aquí está». El olor no es agradable, pero es más silencioso que apretujarse en el pasillo.
Estamos abarrotados esta noche, así que si el servicio no es perfecto, le ruego me disculpe. Xiaoli solo dijo, está bien. Después de que el sirviente se fue, Wen Yu se quitó el sombrero y se cubrió la boca en un ataque de tos. Xiaoli empujó el heno seco hacia adentro, diciéndole que se recostara un rato. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿la lluvia empeoró tu resfriado? El sombrero de Wen Yu la había protegido. Solo el dobladillo de su falda y sus zapatos estaban empapados. Xiaoli, en cambio, estaba empapado con el pelo chorreando agua. Ella negó con la cabeza, mirando la figura robusta cuya ropa mojada se le pegaba al cuerpo. Estoy bien. Deberías pedirle al posadero un cambio de ropa seca. Te vas a resfriar si te quedas con esa ropa mojada. Xiaoli respondió, tengo la piel dura, no me enfermaré. Afuera se oía el sonido de la lluvia y el agua goteaba incesantemente desde los aleros. Se escurrió la manga y miró hacia afuera. Esta lluvia seguramente durará toda la noche. Tus zapatos y calcetines están empapados. Puede que no se sequen para la mañana. Volviéndose hacia ella, le dijo, voy a buscar un brasero para que puedas calentarte y tomar tus medicinas. Antes de que Wen Yu pudiera decirle que se pusiera el sombrero, ya había salido bajo el aguacero. Pensando en su pelea de esa tarde, Wen Yu bajó la mirada y muchos pensamientos pasaron por su mente. Fuera de la posada, una tropa de soldados que llevaban sombreros de bambú y capas de paja cabalgaban rápidamente bajo la lluvia y se detuvieron ante las puertas. Los 20 jinetes que iban delante no llevaban armadura, sino capas negras. Su líder dijo, este es el lugar. Si la mujer Wen tomó esta ruta, esta posada sería la única parada en 10 li. La lluvia torrencial es una ayuda celestial. Las puertas de la posada, herméticamente cerradas, se abrieron de golpe. Quienes dormían en el pasillo despertaron alarmados. Al ver entrar a los soldados con las espadas desenvainadas, los gritos inundaron la habitación. El hombre de la capa negra blandió su espada y el que gritó cayó muerto en un charco de sangre. Demasiado ruido, dijo con frialdad. Grita otra vez y este será tu fin. Todos en la sala temblaron y se taparon la boca. Nadie se atrevió a hacer ningún sonido. El hombre levantó ligeramente la barbilla. Los soldados que lo seguían irrumpieron, desplegándose por la posada para registrar cada rincón. Los que permanecieron en el salón sostenían un retrato y levantaban a cada invitada por el cabello para comparar sus caras. Con el frío acero ante ellas, las mujeres temblaban con lágrimas en los ojos. Incluso cuando les frotaban y revisaban el cuello y las orejas con fuerza, no se atrevieron a gritar. Un soldado sacó al sirviente de la posada que se escondía bajo el mostrador y lo empujó ante el líder. Capitán Shizan, encontré a un sirviente de la posada. El sirviente se golpeó la cabeza repetidamente. Señor, solo soy un trabajador. Siempre he sido honesto, jamás he quebrantado la ley. Por favor, perdóname. Levanta la cabeza. El sirviente levantó su rostro surcado de lágrimas. El otro hombre desdobló el retrato y preguntó con frialdad, ¿has visto a esta mujer? De camino del establo a la cocina, Xiaoli oyó gritos y alaridos provenientes del vestíbulo de la posada a través de la lluvia, pero pronto todo volvió a quedar en silencio. Se quedó paralizado al darse cuenta de que algo andaba mal y se escondió detrás de un árbol de langosta en el patio. Se oyeron pasos acercándose rápidamente. El farol del pasillo trasero se mecía violentamente con el viento. Bajo la tenue luz y la cortina de lluvia, las botas de los soldados chapoteaban en el barro. Su jefe de escuadrón gritó, «Ustedes tres, registren la cocina. Ustedes tres, el establo. Los demás, al cobertizo». El rugido de la lluvia enmascaró muchos sonidos. Xiaoli noqueó silenciosamente a los 3 soldados que se dirigían al establo. Justo cuando se giraba para ir a buscar a Wen Yu, se oyó el relincho de un caballo desde el establo. Su rostro se tensó y aceleró el paso. Cuando llegó, el heno estaba revuelto, la puerta trasera del patio estaba abierta de par en par y uno de los caballos había desaparecido. Parecía que Wen Yu había huido. El ruido se elevó nuevamente desde el frente de la posada y los gritos resonaron afuera mientras los caballos los perseguían. Xiaoli pensó que Wen Yu se había ido solo para no ser una carga. Su rostro se ensombreció. Abrió de una patada la puerta de un establo cercano. Los caballos asustados relincharon de miedo. Tirando de las riendas, ladró. ¡Fuera! Arrastrando el caballo castaño bajo la lluvia, montó y estaba a punto de salir corriendo, cuando una voz clara pero ronca lo llamó desde atrás. ¿Xiaoli? Se quedó paralizado. Giró.
Se giró y vio un montón de heno moverse. De él, Wenyu salió arrastrándose, con hebras de paja enredadas en su cabello. «Aquí estoy», dijo, un poco nerviosa. Su corazón, que hacía unos momentos colgaba en su garganta, ahora golpeaba con fuerza contra su pecho. Un rayo atravesó el cielo oscuro. Sentado a caballo, empapado de pies a cabeza, con el agua goteando de la barbilla, Xiaoli la miró fijamente. «¿No te fuiste?» Wenyu ignoró la lluvia y corrió hacia él. Oí el alboroto afuera y supuse que eran perseguidores. Até heno a un caballo, lo cubrí con el sombrero y la capa, y luego usé tu truco. Le di un golpe en el flanco para que corriera como señuelo. Ella le entregó el bulto. Otros también huirán a caballo. En cuanto se den cuenta de la artimaña, cuanta más gente salga a caballo, más dispersas estarán sus fuerzas. Así tendremos más posibilidades de escapar. Xiaoli tomó el bulto, lo sujetó a la silla y estrechó la mano que ella le ofrecía, levantándola frente a él en un solo movimiento. En el momento en que espoleó al caballo para que se moviera, Wenyu sintió que su brazo se apretaba fuertemente alrededor de su cintura para estabilizarla. Su espalda golpeó con fuerza su pecho, su abrazo firme y envolviéndola por completo. Sorprendida, se giró para mirarlo. Xiaoli levantó el brazo alrededor de su cintura para protegerla del viento y la lluvia, como si ese abrazo aplastante hubiera sido simplemente un acto irreflexivo nacido de la urgencia. Los relámpagos atravesaron el cielo, iluminando el mundo con una luz pálida y fantasmal. El caballo desbocado que llevaba un fardo de heno fue detenido. Pei Shizan arrancó las capas atadas al forraje y la silla de montar. La expresión de todos se tornó sombría. Tiró la capa al suelo y gritó: «El área 10 Li ya está rodeada. No escaparán esta noche. ¡Regresen y persigan!». La lluvia ahogó todos los demás sonidos, haciendo que el repentino estruendo de los cascos en la carretera oficial fuera aún más claro. Xiaoli no sabía cuánto tiempo había cabalgado cuando otro rayo reveló destellos de acero frío entre los árboles y la hierba. ¡Una emboscada! Al darse cuenta del peligro, reaccionó al instante, agarró a Wenyu y los hizo rodar a ambos fuera del caballo. No se oía el sonido de las cuerdas de los arcos, solo el siseo de las flechas cortando la lluvia. El caballo cayó con un grito, y la siguiente descarga de flechas impactó en el suelo donde acababan de rodar. A Wenyu casi se le paró el corazón. Xiaoli la arrastró hacia los juncos junto al camino. Con la hierba alta como protección, las flechas cesaron. Respirando con dificultad, empapados hasta los huesos, yacían juntos bajo los juncos. El agua goteaba del cabello de él sobre su cuello. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras susurraba: «El camino está cortado, han cerrado la zona». Xiaoli la miró, sus respiraciones casi se mezclaban en el aire frío. No sabían cuántos yacían ocultos bajo la lluvia, con los arcos aún apuntando al camino. Si se dejaban ver, los atravesarían en un instante. Escapar esta noche sería casi imposible. Se oyeron pasos acercándose. Los juncos crujieron. Xiaoli desenvainó su espada y degolló a 2 soldados. Se dio la vuelta, agarró a Wenyu por la cintura y la arrastró hacia el interior de los juncos. «Te lo dije, incluso en un callejón sin salida, nos abriré un camino para vivir». Los soldados que llegaron después solo encontraron a sus compañeros caídos. La lluvia y la oscuridad lo cubrían todo. El tamborileo de la lluvia sobre las hojas enmascaraba incluso los más leves movimientos. La espada de Xiaoli estaba manchada de sangre. Dondequiera que iba, nadie podía hacerle frente. Un crujido seco se escuchó desde adelante. Blandió su espada, bloqueando 2 espadas que descendían, apartó a un soldado de una patada y con un movimiento del brazo levantó a Wenyu en el aire. Ella golpeó a otro soldado de lleno en la mandíbula con el pie. Atrapándola nuevamente con su brazo derecho, Xiaoli la abrazó y, la espada en mano, desapareció una vez más entre la lluvia y las cañas. En el camino, el comandante desmontó, inspeccionando los cadáveres de sus hombres, todos degollados. Su rostro se ensombreció. «Hay un experto al lado de la mujer Wen. Manténlos rodeados, no te apresures. Espera a que el capitán Shizan venga a buscarlos». Capítulo 43. Ella lo buscó en la oscuridad. La lluvia amainó gradualmente. Sin el ruido de la lluvia que la ahogara, el susurro de los juncos y los pasos cautelosos se hicieron perceptibles. Xiaoli aminoró el paso y se escondió con Wenyu tras un espeso juncal. Escuchó atentamente los sonidos que los rodeaban. Gotas de lluvia le caían del pelo. Su mirada, aguda como la de un lobo, se clavaba al frente.
Bajo su túnica empapada, sus músculos se tensaban con una alerta instintiva mientras el calor emanaba de su cuerpo. Pero todo el cañaveral se había quedado en silencio. Aparte del leve susurro de las hojas de los juncos al viento, no se oían otros sonidos. Una gota de agua de una brizna de hierba cayó sobre el dorso del cuchillo de Xiao Li, haciendo un suave tintineo. Dijo en voz baja: «Algo va mal. Los hombres desaparecieron de repente. ¿Están tendiendo una emboscada?» El cabello negro y húmedo de Wen Yu se le pegaba desordenadamente al cuello, haciendo que su piel pálida pareciera aún más blanca. El viento frío se filtraba a través de su ropa empapada y le taladraba los huesos. Todo su cuerpo temblaba ligeramente, aunque su voz se mantuvo firme. Puede que estén esperando refuerzos. Con este amplio juncal y la noche cubriéndolos, cualquier soldado raso que cargara a ciegas solo conseguiría su propia muerte. Un relámpago iluminó el cielo. Tanto los juncos cercanos como el bosque a lo lejos se tornaron completamente blancos. Wen Yu se giró hacia el bosque, que rápidamente volvió a sumirse en la oscuridad. Su rostro palideció. «Vamos al bosque. No podemos escondernos entre estos juncos mucho tiempo». Xiao Li la notó temblar, pero como la lluvia no había parado y su ropa estaba empapada, no se le ocurrió otra forma de calentarla que luchar para salir primero. Él dijo en voz baja: «Está bien», y al tomarle la mano, notó que sus dedos estaban helados. Tras una breve pausa, le envolvió la mano con la suya para calentarla lo mejor posible. Con la otra mano, agarrando la espada, separó los juncos y la condujo hacia el bosque. Los juncos crecían a lo largo de una ladera, y al pie de ella corría un arroyo. Para llegar al bosque, tenían que cruzarlo. La lluvia había hecho crecer el arroyo esa noche. Al llegar al borde de los juncos, Xiao Li observó el agua que corría. Temiendo que Wen Yu tropezara con las piedras o que las ramas arrastradas río arriba la golpearan, la dejó subirse a su lomo. Con su cuchillo de 5 pies de largo, probó la profundidad del arroyo mientras caminaba por él, llevándola en brazos. A mitad de camino, un repentino siseo de flechas rompió el aire. Sin dudarlo, Xiao Li se giró y atacó por detrás. Entre el estridente sonido del acero, varias saetas cayeron al agua sin causar daño, clavándose en el lecho del río. «Intentan cruzar al otro lado. Deténganlos». Los soldados que rodeaban los juncos gritaron. Los emboscados del otro lado corrieron hacia ellos de inmediato, disparando una lluvia de flechas cortas que caían como una red de púas. Xiao Li maldijo en voz baja. No se atrevió a exponerse. Mientras desviaba flechas con una mano, cargó a Wen Yu a través del arroyo. Como solo tenía una mano libre, Wen Yu envolvió sus brazos fuertemente alrededor de sus hombros para no ser una carga, con sus ojos fijos en las sombras entre los juncos para advertirle de cualquier movimiento. Al llegar a la otra orilla, los soldados parecían haberse quedado sin flechas y ahora cargaban a través del agua con las espadas desenvainadas. Xiao Li derribó a Wen Yu y luchó contra ellos de frente, gritando por encima del hombro: «¡Escóndanse entre los juncos!». Ambas orillas estaban cubiertas de juncos más altos que un hombre. Wen Yu se aferró a las raíces para sostenerse, trepando por la ladera fangosa. Pero antes de que pudiera llegar lejos, varios soldados emergieron de las sombras. Aquellos que habían cruzado río arriba al amparo de la oscuridad. «¡Xiao Li!». Wen Yu gritó instintivamente mientras recogía un puñado de barro y lo arrojó a sus caras. El lodo apestaba a río y estaba completamente negro. Mientras los soldados giraban la cabeza para bloquearlo, Xiao Li cercenó el brazo armado de su oponente, lo pateó a la corriente y saltó a la orilla. Su siguiente tajo salpicó sangre sobre los juncos. Un soldado, más lejos, intentó capturar a Wen Yu para usarla como rehén. Xiao Li lo atrapó primero, obligándolo a esconderse entre los juncos fangosos y degollándolo. Un corte en el brazo de Xiao Li sangraba profusamente. El rojo fluía por su manga y goteaba en su palma, floreciendo como rubor bajo la lluvia. «¿Estás herido?». Wen Yu se apresuró a ayudarlo a levantarse. Limpiándose la sangre de la mano en la hierba, Xiao Li estabilizó su espada, la jaló y dijo entre respiraciones: «Ve». Corrieron hacia el bosque. En su tambaleante huida, la cara y las manos de Wen Yu fueron cortadas por los bordes afilados de las cañas, pero ella no emitió ningún sonido. Desde el camino principal se oía el estruendo de los cascos. Los jinetes que iban en cabeza, más de 20, llevaban sombreros de paja y capas, y sus túnicas ondeaban al viento frío como murciélagos desplegando sus alas en la noche.
El capitán de los soldados se adelantó y saludó bajo la lluvia. «Capitán Shisan, ya está aquí». Pei Shisan preguntó fríamente. «¿Dónde están los restos del clan Wen?». Avergonzado, el oficial bajó la cabeza. «Nuestras ballestas se quedaron sin virotes. No pudimos contenerlos. Se escaparon al bosque». Pei Shisan le azotó la cara con el látigo. «Inútil». Una marca roja apareció en la mejilla del hombre, pero mantuvo la cabeza baja y no se atrevió a hablar. Pei Shisan desmontó, con una mano apoyada en la empuñadura. A los 20 hombres que lo seguían, les ordenó con firmeza: «Síganme al bosque. Acorralen a los restos del clan Wen». El bosque estaba completamente oscuro. Solo cuando caía un relámpago, un tenue resplandor se filtraba entre las ramas. Los guerreros entrenados tenían una vista mucho mejor que la de los hombres comunes. Una vez que la vista de Xiaoli se adaptó, apenas podía distinguir su entorno. Condujo a Wen Yu detrás de una gran roca que le protegía de la lluvia. Su brazo aún sangraba por la tensión. Para no dejar rastro de olor a sus perseguidores, se arrancó la muñequera, se arremangó, mordió un trozo de tela y comenzó a vendar la herida. «¿Te estás curando la herida?». Wen Yu apenas podía ver, pero al notar sus movimientos, extendió la mano con cuidado. «Déjame ayudarte». Sus dedos rozaron la tela que él sostenía, y al alcanzar el otro extremo, las yemas tocaron algo cálido y suave, sus labios. Se quedó paralizada al darse cuenta de lo que había tocado. Sus dedos ardían, aunque en la oscuridad ninguno podía ver la expresión del otro. Le quitó el paño de la boca, buscando su brazo para vendarle la herida con fuerza. Las yemas de sus dedos rozaron el músculo sólido y caliente bajo su piel. El pulso de su sangre latía débilmente bajo su tacto. Cuando hizo el nudo, susurró: «Todo». Antes de que pudiera terminar la palabra, su mano se alzó y la presionó contra ella, atrapándola entre su pecho y la roca. Su aroma, sangre y algo feroz y salvaje llenó su aliento. Wen Yu se quedó paralizada. Entonces lo oyó, un leve crujido como una ramita que se rompía bajo un pie en la distancia. El bosque volvió a quedar en silencio, ese silencio que aceleraba el corazón. Era el silencio de un depredador y una presa acechando en la oscuridad. Un movimiento en falso, y la muerte llegaría. Debieron seguir el olor de mi sangre. «Quédense aquí, no salgan». Su voz era baja, justo al lado de su oído. Xiaoli tomó una piedra pequeña y la arrojó a un lado para distraer. En cuanto oyó algo, saltó, con la espada destellando. El acero chocó contra el acero con un sonido agudo. El hombre encapuchado que recibió su golpe contraatacó rápidamente y Xiaoli se dio cuenta al instante de que este oponente no era un soldado común. Empujándose, retrocedió unos pasos, luego se dio la vuelta y echó a correr. «Tras él», ladró Pei Shisan. Figuras oscuras se extendían por el bosque como fantasmas. Por muy rápido que Xiaoli se moviera, lo alcanzaban enseguida. Cada vez que atacaba, se retiraban a las sombras. Cada golpe que asestaba era como agua cortante, sin resistencia, sin heridas. Lo fueron desgastando poco a poco, hasta obligarlo a agotarse y resbalar. Nunca se había enfrentado a semejantes tácticas. La frustración de que jugaran con él lo hervía por dentro, volviéndolo imprudente. Pronto, varios cortes nuevos le desfiguraron el cuerpo, cada uno astutamente colocado. La sangre empapó su ropa y goteó sobre el suelo del bosque, mezclándose con la lluvia que caía de las hojas. El sudor le perlaba la frente. Se envolvió la mano con un paño para evitar que se le resbalara y cerró los ojos, confiando solo en el sonido. Cada leve paso, cada roce de la tela, cada gota de lluvia, lo oía todo. Cuando otra gota cayó de una hoja, se movió. Su espada impactó el ataque aéreo de un enemigo, desviándolo. Con un rápido paso lateral, esquivó otra espada que casi le rozó el cuello y luego clavó la vaina en el estómago de su atacante, obligándolo a retroceder. Mientras volvía a sacar, bloqueó un golpe por detrás y avanzó. La hoja desgarró la carne y salpicó sangre. Ni siquiera un gruñido salió del hombre caído antes de que el resto se perdiera en la oscuridad. Solo la lluvia volvió a llenar el silencio. Xiaoli permaneció inmóvil entre los árboles, con la espada goteando, la ropa pegada al cuerpo y la sangre y la lluvia resbalando por su mandíbula. Esperó. Estaba aprendiendo rápido, adaptándose a su ritmo y empezando a atacar sus debilidades. Pei Shisan observaba desde las sombras con expresión sombría. Rodear y matar a este hombre era como cazar una bestia. Apretó los dientes y ordenó: «Equipo Qian, sigan presionando. Equipo Gen, busquen a la superviviente del clan Wen. Si no está con él, debe estar escondida cerca».
Dicho esto, saltó de un árbol. Pei Shizan, antiguo soldado de la guardia personal de Pei Song, se había ganado su rango gracias a su habilidad. Había matado personalmente al mejor espadachín enviado para asesinar al gran mariscal Ao. Su espada era famosa por su velocidad. Se rumoreaba que los hombres bajo su cuchillo solo sentían dolor después de morir. Sin embargo, cuando su espada se topó con la de Xiao Li, este se quedó atónito. Aunque Xiao Li se esforzó por detenerla, no le dio ninguna oportunidad a Pei Shizan. Su fuerza bruta le entumeció las manos. Luchar con tanta velocidad agotó su resistencia rápidamente. Cuando su mano empezó a temblar por la fuerza de los choques, Pei Shizan retrocedió, dejando que sus subordinados se acercaran de nuevo. Bajó la mirada y vio que la piel de su palma se le había partido por la impresión. Su rostro se ensombreció. Tú y ese remanente del clan Wen morirán aquí esta noche. Escondida bajo la roca, Wen Yu oyó el lejano choque de espadas. Tenía los dedos blancos de apretarlos con tanta fuerza. Estaba desbordante de ansiedad, pero sabía que salir corriendo solo arrastraría a Xiao Li. Se obligó a mantener la calma. Aún no la habían encontrado. Seguramente no se atreverían a matarlo directamente. Pero mientras esperaba, de repente oyó otro suave crujido, cerca, como una ramita rompiéndose. Su corazón se encogió. Alguien estaba buscando por aquí. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas y ramas caídas. En una noche tan oscura y lluviosa, incluso unos pasos cautelosos hacían ruido. Por eso no se atrevía a moverse. Conteniendo la respiración, Wen Yu se esforzó por escuchar si los pasos se acercaban. Los hombres que Pei Song entrenaba eran llamados sus sabuesos con razón. No solo tenían la vista de un halcón, sino también el olfato de un perro, muy superior al de los exploradores comunes. Un hombre encapuchado siguió el tenue olor a sangre hasta la roca. Desenvainando su cuchillo, se arrastró por la ladera, divisando la esquina de una prenda escondida entre los arbustos. Sonrió silenciosamente y usó su espada para apartar las hojas. «Te encontré, princesa Hanjiang». Wen Yu, agazapada en el hueco junto a la roca, levantó una piedra lista para atacar. Pero antes de que pudiera blandirla, el hombre giró su espada y su frío filo presionó su cuello. «No está mal», dijo, «pero le aconsejo a su Alteza que no se resista. Si no, tendré que cortarle los tendones y arrastrarla de vuelta». Su capa había sido tendida entre los arbustos para despistarlo, dejando su rostro al descubierto. Tras una noche bajo la lluvia, estaba pálida como la muerte, con el cabello negro enredado en su cuello. Parecía frágil, como porcelana que pudiera romperse al tacto. Solo sus ojos claros y fríos aún conservaban la calma. La piedra se le resbaló de la mano y cayó al suelo. «Eso está mejor», dijo el hombre con una mueca de desprecio, bajando el cuchillo mientras intentaba agarrar su brazo. Wen Yu se tambaleó como si tuviera miedo y cayó hacia adelante. Una belleza tan atractiva se desplomó en sus brazos. Ningún hombre podría resistirse. Instintivamente, extendió la mano para atraparla, pero entonces sintió un dolor gélido en el pecho. Wen Yu había clavado la daga, que anteriormente le había quitado a Tonki, directamente en su corazón. Se estrelló contra el suelo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la sangre derramándose de su boca mientras sus dedos se movían hacia su garganta. Wen Yu presionó con todas sus fuerzas, hundiendo la daga más profundamente hasta que la empuñadura desapareció en su pecho. Él dejó de moverse, con sus ojos aún fijos en el vacío. El cuerpo de Wen Yu se desplomó y cayó de rodillas. Era su primera muerte. Todo su cuerpo temblaba, su rostro ensangrentado palideció, pero su mente permaneció inquietantemente clara. Sabía que no podía quedarse allí, tenía que moverse. Tras liberar la daga, se apoyó contra la roca y se puso de pie. Un relámpago atravesó el cielo, iluminando el bosque. Bajo su blanco resplandor, las sombras se retorcían como fantasmas. Más de 10 figuras encapuchadas habían llegado, rodeando la roca. Wen Yu, daga en mano, los enfrentó de frente. Capítulo 44. Me importa. La fría lluvia caía a cántaros mientras Xiao Li blandía su espada y abatió a un hombre encapuchado que no logró retirarse a tiempo. Ante la mirada sombría de Pei Shizan, pisó la espalda del hombre y clavó su cuchillo. El cuerpo del hombre tembló, convulsionó 2 veces y luego dejó de moverse. Un torrente de sangre brotó de debajo de él. A los pies de Xiao Li yacían varios cadáveres dispersos. Se apoyó en su cuchillo, jadeando, y sus feroces ojos se alzaron para mirar fijamente a Pei Shizan. Quien me bloquee el paso hoy, morirá.
Pei Shizan entrecerró los ojos al ver la ropa de Xiao Li ya empapada de sangre y dijo con frialdad: ¿Apenas puedes sostener el cuchillo y aún te das aires? ¡Ridículo! Hizo un gesto y la mitad restante de los soldados de la muerte del equipo Qian cargaron hacia Xiao Li una vez más, con sus capas ondeando como velas en la tormenta. Lluvia mezclada con sangre corría por la mandíbula de Xiao Li. Sacó su espada, con los labios ligeramente curvados y la mirada llena de locura. Entonces ven y pruébalo. El cuchillo Miao chocó con las largas hojas que se dirigían hacia él. Cada golpe era demasiado rápido para ser captado a simple vista. Solo el ensordecedor choque del metal resonaba entre la lluvia y las gotas explotaban donde las hojas se encontraban. Cada ola de ataque venía con 5 soldados de la muerte a la vez, usando un asalto rotatorio para desgastar la fuerza de Xiao Li. Pero de los 12 soldados Qian, solo quedaron 6. La boca de tigre de Pei Shizan sangraba mientras agarraba y aflojaba su cuchillo, mirando fijamente a Xiao Li. No dijo nada, pero la impaciencia ya se reflejaba en su mirada. Calma. Mantén la calma. Cuanto más crítico era el momento, más necesitaba mantener la calma. Reprimió el impulso de acabar con esto rápidamente. Los 20 hombres que había traído esa noche eran todos sabuesos de élite. Incluso si lograban matar a este guardia, sus afilados colmillos ya les habrían costado caro. Para cazar un lobo, primero hay que romperle los colmillos. Con otro estruendo, Xiao Li cortó el arma de un soldado de la muerte. El hombre retrocedió de un salto, pero el cuchillo Miao de 1,5 metros de Xiao Li ya estaba en su garganta. Se giró justo a tiempo. La hoja de Xiao Li le cortó el hombro en lugar del cuello. Aún así, el hombre resultó gravemente herido y apenas pudo ser arrastrado hacia atrás por otro soldado que se encontraba al lado de Pei Shizan. Su vida fue salvada por poco. La mirada de Pei Shizan se posó en el arma de Xiao Li, un cuchillo Miao de 60 centímetros de longitud, mucho más largo que las hojas comunes. Su mirada se volvió oscura y estrecha. Coge ese cuchillo y el lobo perderá sus colmillos. Tendría que cortarle el brazo a ese mocoso y luego aplastarle cada hueso del cuerpo pulgada a pulgada para descargar su furia. Pei Shizan sacó lentamente el cuchillo de su cintura. Pero antes de que la espada saliera por completo de su vaina, una voz gritó a través de la lluvia: «Capitán, hemos encontrado los restos del antiguo Liang Hanjiang». Un destello de alegría cruzó el rostro frío de Pei Shizan. Envainó su cuchillo y se giró hacia los soldados que escoltaban a la cautiva. Wen Yu tenía las manos atadas a la espalda, el rostro pálido como la nieve y el cabello negro ondeando como seda. La sangre del cuello de su camisa se extendía por su vestido, formando charcos mientras caminaba por el bosque. Bajo la luz parpadeante de las antorchas y los relámpagos, su rostro parecía frío y triste, como una creación divina abandonada en el mundo mortal. Incluso Pei Shizan quedó atónito por un momento. Aunque habían usado el retrato de un pintor para rastrearla, ni sus rasgos ni su presencia se comparaban con la persona real que tenía delante. Se burló tras recuperar la compostura. No me extraña que los hombres se pelearan por reclamar a la demonio del clan Wen como su juguete. Luego apuntó con su cuchillo a Xiao Li. Tu ama ha sido capturada. ¿Aún no te rendirás? La lluvia fría le secó el sudor de la frente a Xiao Li. Su mirada no se apartó de Wen Yu. Al ver la sangre en su vestido, preguntó en voz baja: ¿Estás herida? Al ver su cuerpo ensangrentado, los fríos ojos de Wen Yu finalmente se quebraron de emoción. Negó con la cabeza levemente, con la voz ronca: No me matarán. No te preocupes por mí. ¡Corre! En ese momento, un soldado del equipo Gen le informó a Pei Shizan: Capitán, este remanente mató al 5º general. La expresión de Pei Shizan se ensombreció. Se giró hacia Wen Yu con una sonrisa fría. ¿Correr? Levantó el cuchillo hacia su cuello y le dijo con saña a Xiao Li: Baja el arma. No traeré un cadáver, pero hacerle algunos agujeros o dejar que mis hombres disfruten de la ex princesa Liang antes de que muera, eso sí lo permito. Su espada se movió para desgarrar el cuello manchado de sangre de Wen Yu. No la toques, rugió Xiao Li, con las venas hinchadas en la mano que sujetaba el cuchillo. Pei Shizan presionó el cuchillo más cerca, amenazando: Suelta tu arma. Las venas inyectadas en sangre se asomaron por los ojos de Xiao Li. Levantó el cuchillo Miao lentamente. Bien. Entonces Wen Yu llamó suavemente: Xiao Li. Él levantó sus ojos enrojecidos y se encontró con su mirada rota pero tranquila. Wen Yu dijo: No me importa, solo vivo para la venganza.
Este cuerpo arruinado o destruido no significa nada para mí. Debes escapar. Un rayo partió el cielo, seguido de un ensordecedor estruendo de truenos. El cuchillo miau de Xiaoli golpeó el suelo con un ruido sordo. La lluvia rodaba por sus párpados mientras él decía con voz áspera, «Me importa». Todo lo que ella había perdido cuando cayó el clan Wen, él se hizo cargo de todo. Si ella solo viviera como un caparazón, entonces él sería su armadura. Los soldados se abalanzaron sobre él en el momento en que dejó caer su cuchillo, presionándolo contra el barro. «Rómpanle todos los huesos», ordenó Pei Shizan con frialdad. «Luego cuélguenlo en el bosque para honrar a nuestros hermanos muertos». Los soldados, que casi fueron asesinados por Xiaoli anteriormente, no mostraron piedad. Lo golpearon contra el barro, golpeándolo con los puños y las botas en la espalda hasta que le brotó sangre por la boca. Tenía la mitad de la cara enterrada en el lodo, pero sus ojos seguían mirando fijamente a Wenyu. Si esto era toda la vida que tenía, 20 amargos años que terminaron con su encuentro con ella, entonces morir para protegerla era suficiente. «Xiaoli». La voz de Wenyu estaba ronca, casi desaparecida. La fría máscara de su expresión se quebró como porcelana, dejando al descubierto el profundo dolor que se escondía bajo ella. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia mientras gritaba, «¡Defiéndete!». Xiaoli la miró. Sus labios sangrantes se movían levemente. Apenas pudo distinguir las palabras «no llores». Pei Shizan rió con crueldad. ¿Defenderse? Romperle los brazos y las piernas. Los ojos de Wenyu ardían de dolor y furia. Aunque atada, levantó la cabeza con la figura erguida como el bambú y la mirada afilada como una espada. «Traidores no son dignos de decidir mi vida o mi muerte». Cerró los ojos y con todas sus fuerzas presionó su garganta contra la hoja que tenía en el cuello. Durante todo el camino hasta aquí, Xiaoli la había protegido. Ya le debía demasiado. Si ella muriera, él podría ser libre. El rostro de Pei Shizan se retorció en pánico. Retiró el cuchillo, pero demasiado tarde. La sangre se derramó del cuello de Wenyu. Los soldados se quedaron paralizados por la sorpresa. Xiaoli, cubierto de sangre, la vio caer. Un rugido bestial brotó de su garganta al emerger del barro. Los soldados intentaron sujetarlo, pero la fuerza bruta que emanaba de su cuerpo los arrojó como muñecos de trapo. Pei Shizan levantó su cuchillo para atacar, pero el barro le salpicó los ojos. Giró la cabeza y sintió como si un caldero gigante le hubiera golpeado el pecho. La sangre le salpicó la boca. Xiaoli atrapó a Wenyu en sus brazos, rodó a un lado para esquivar las espadas que se acercaban y con un movimiento suave su cuchillo miau barrió el cuello de varios soldados. Su largo alcance los obligó a retroceder asustados. Aprovechando el momento, Xiaoli saltó al bosque de enredaderas más allá de la luz del fuego, con Wenyu a cuestas. Algunos soldados intentaron perseguirlos, pero un grito los detuvo. «¡Capitán!». Se giraron y vieron a Pei Shizan sangrando por los 7 orificios, con los órganos destrozados. Miró a lo lejos, con el terror aún en sus ojos. «Informe, dígale al maestro que esa técnica de puño es...». Nunca terminó la frase. Sus ojos permanecieron abiertos mientras moría. La lluvia no había parado. Xiaoli cargó a Wenyu a través del denso bosque, entre enredaderas y árboles. Tenía la boca llena de sangre, el cuerpo cubierto de heridas y 2 costillas rotas, pero no sentía dolor. Su pecho se sentía vacío, su mente en blanco. Un miedo impotente lo arañaba como la noche en que había buscado el cadáver de Xiao Nian en la fosa común. La lluvia le nublaba la vista. Las ramas le desgarraban la carne, pero no le importó. Siguió corriendo, murmurando a la mujer que lo acompañó. «Salimos, Ayu. Espera». Pei Shizan había sacado su espada a tiempo. La herida del cuello de Wenyu no era fatal, pero la sangre, lavada por la lluvia, manchó todo su cuello de color carmesí. El resfriado anterior y la huida nocturna la habían agotado por completo. Su cabeza reposaba débilmente sobre su hombro. «No moriré». El cabello mojado de Xiaoli se le pegaba a la cara pálida. «Claro, no puedes morir. Aún tienes venganza». Cerró los ojos mientras susurraba, «No moriré, venganza». Las gruesas enredaderas ocultaban grietas en la roca de la montaña. Temiendo que los perseguidores encapuchados lo alcanzaran, Xiaoli se apresuró, pero resbaló y cayó en una grieta, con Wenyu en brazos. Se agarró a una enredadera con una mano y la sujetó con fuerza con la otra, deteniendo a duras penas la caída. Gimió, deslizándose varios metros hacia abajo. La piel de su palma estaba desollada, pero al final permaneció inmóvil.
El cuchillo Miao cayó en la oscuridad. Sintiendo su brazo tembloroso alrededor de su cintura, Wenyu preguntó débilmente, ¿estás herida? Sosteniendo el peso de ambos con un brazo, Shaoli apretó los dientes. Estoy bien, son unos 7 u 8 metros más abajo. La enredadera es gruesa, te llevaré, agárrate fuerte. La sangre de su palma goteaba por la vid hasta su rostro, cálida incluso en el aire frío. La lluvia no los había alcanzado. Wenyu se dio cuenta de que la sangre provenía de su mano. Cuando apretó su cuello con más fuerza y presionó su rostro contra su pecho con olor a sangre, le escocieron los ojos. Ella le debía a este hombre más de lo que jamás podría pagar. Cuando finalmente llegaron al fondo, un relámpago iluminó brevemente la caverna. Shaoli recuperó su cuchillo caído y vio una cueva oculta bajo una cortina de enredaderas. Sacó un encendedor de su túnica. Estaba milagrosamente seco. Con una chispa, la tenue luz del fuego llenó el pequeño espacio. Apartó las enredaderas y llevó a Wenyu adentro. La cueva estaba polvorienta, pero no abandonada. Alguien se había alojado allí. Había ramas secas junto a la pared y una capa de piel sobre enredaderas muertas, que antaño se usaba como lecho. Shaoli recogió algunas enredaderas secas, las encendió y el fuego proyectó un cálido resplandor por la cueva. Añadió más leña, sacudió el polvo de la capa y la cubrió con ella, ayudándola a sentarse contra la pared. Esta grieta tiene unos 10 metros de profundidad. Las enredaderas de arriba impiden la vista. Llueve a cántaros. Nadie nos encontrará aquí esta noche. A la luz del fuego, Wenyu vio su rostro pálido y la sangre que goteaba de su ropa. Incluso la mano que alimentaba el fuego estaba desgarrada y en carne viva. Recordó las gotas tibias que le habían caído en la cara antes y sintió un dolor sordo en el pecho. Su voz estaba ronca. Deberías curarte las heridas primero. Intentó incorporarse, pero Shaoli la presionó. Estoy bien. Quédate quieta. Cuidado con el cuello. Reprimiendo el sabor de la sangre que subía a su garganta, abrió la empuñadura de su cuchillo Miao y sacó un pequeño frasco de medicina dorada para heridas. Sus mochilas habían sido confiscadas tras la captura de Wenyu. Esto era todo lo que le quedaba. La medicina actuó rápidamente, coagulando las heridas al instante, pero quemó como aceite en el fuego. Él le sostuvo el hombro firmemente y roció suavemente el polvo sobre su herida. Al rozar su piel, Wenyu tembló incontrolablemente. Inclinando la cabeza, la luz del fuego brilló sobre su pálido cuello, donde finas gotas de sudor se formaron rápidamente bajo la persistente humedad de la lluvia. Capítulo 45. Él está celoso. Shaoli preguntó, ¿te duele mucho? Wenyu negó levemente con la cabeza. Su rostro estaba pálido, descolorido, aunque sus ojos aún estaban enrojecidos. Para facilitar la aplicación de la medicina, le habían bajado ligeramente el cuello, revelando un frágil tramo de clavícula que brillaba suavemente bajo la luz del fuego, delicado hasta la belleza. Su delgado cuello blanco como la nieve, la parte más frágil de ella, estaba completamente expuesto ante sus ojos mientras inclinaba la cabeza ligeramente hacia un lado. Shaoli observó la herida de 2,5 centímetros en el costado de su cuello. La mano que le apretaba el hombro se tensó levemente. Entonces guardó la medicina, arrancó una tira de tela de la manga de la prenda interior de Wenyu y la envolvió alrededor de la herida. Su propia ropa, por dentro y por fuera, estaba empapada de sangre y demasiado sucia para usarla, por lo que solo podía usarla de ella. Las ásperas yemas de sus dedos rozaron su delicada piel. Wenyu tembló levemente al soportar el dolor. El fuego quemó sus ropas húmedas, y en la mezcla de calor y frío, cuando Shaoli bajó la mirada para mirarla, sus respiraciones parecieron entrelazarse. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo brotaron de lo más profundo de su corazón. Tras la batalla de esta noche a vida o muerte, fue como un manantial subterráneo que brota tras una tormenta. Por mucho que intentara contenerlo, seguía filtrándose por las grietas. Shaoli dijo, «No vuelvas a hacer algo así. Aún tienes que vengarte. Si mueres, ningún odio podrá ser vengado». Solo inhalaba el denso aroma metálico de su sangre. La ropa mojada se le pegaba fríamente al cuerpo, pero ya fuera por su presencia rodeándola o por el calor del fuego, sentía una leve calidez que subía desde dentro. Los sentimientos que nunca había expresado en voz alta ya habían quedado al descubierto ante ella esa noche en esas pocas palabras. «Me importa». Wenyu no podía fingir sordera.
Cuando levantó la mirada y lo miró a los ojos, sintió como si su propia visión estuviera bloqueada y enredada. Aún le escocían las cuencas de los ojos. Sus ojos, manchados de lágrimas, estaban ligeramente rojos, y una sola mirada suya podía derrumbar las defensas. Quizás la vida y la muerte destruyeron con mayor facilidad la línea llamada razón. Envuelta en su abrumadora presencia por un instante, Wenyu quiso olvidar quién era. Pero ese pensamiento fugaz pasó rápidamente y ella recuperó la claridad. Wenyu apartó la mirada y observó la tenue luz del fuego mientras hablaba en voz baja. El clan Wen ha caído hasta este punto, pero que tú, el guardia Zen y Tongke sigan arriesgando sus vidas para protegerme ya es mi fortuna. Mi vida no es más valiosa que la tuya. El día que Tongke resultó herido, habría amenazado a los soldados con mi vida para evitar que le hicieran daño. Esta noche, cuando estabas atrapado por mi culpa, ¿cómo podría simplemente verte morir delante de mí? Una vez más mencionó a Zen An y Tongke, convirtiendo su acto de cortarle la garganta esa noche en algo igual a su acto pasado de salvar a Tongke. La pesada y enredada red que cubría el corazón de Shaoli fue barrida por completo. La miró con las pestañas bajas. Tras terminar de vendar, retiró la mano y dijo: «Parece que tengo buen ojo. Elegí un buen maestro a quien seguir». Al oír sus palabras, Wenyu sintió un leve pinchazo en el corazón y dijo: «Nunca te había visto como un sirviente. Tú y Danyang me han mostrado una gran amabilidad. Cuando llegue a Nanshen, te trataré como un invitado de honor». Shaoli removió las cenizas del fuego con una ramita fina. Las llamas delinearon su perfil. Pareció sonreír levemente y dijo: «Solo soy un hombre rudo. No soy digno de ser un invitado de honor. Servir como su vanguardia me bastará». Después de hablar, miró su túnica empapada de sangre. «Me revolqué en el barro varias veces, sucio por todas partes. Hay un pozo afuera lleno de agua de lluvia. Iré a lavarme». Wenyu observó su espalda mientras se alejaba. Sus ojos claros y destrozados rebosaban de emoción, pero tras una larga lucha interna, recuperaron la calma, como agua estancada. El odio hacia su nación y su familia ya había destruido todo dentro de ella. Su vida ya no le pertenecía, solo vivía para la venganza. Después de salir de la cueva, Shaoli finalmente escupió la sangre que había estado conteniendo en su garganta. La tensión en su mente se aflojó y solo entonces sintió el dolor en todo el cuerpo, especialmente en el pecho. Cada respiración parecía desgarrarle la carne desde dentro. Supuso que le habían roto las costillas cuando los soldados de la muerte lo inmovilizaron y lo patearon. Se limpió la sangre de los labios con el dorso de la mano. Aún así, no fue tan grave, solo fueron costillas rotas. Si hubieran sido sus brazos o piernas, él y Wenyu podrían haber muerto allí esta noche. Apoyándose en el muro de piedra, contuvo la respiración y caminó hasta el pozo de agua. Recogió varios puñados de agua de lluvia para lavarse la sangre de la cara. Se enjuagó la boca y limpió las heridas cubiertas de sangre y barro en su cuerpo. Después, escurrió su ropa, que ya estaba casi completamente libre de manchas de sangre, y rasgó su ropa interior en tiras. Los cortes de las espadas de los soldados de la muerte eran largos y profundos, y la carne se abría de par en par. La medicina para heridas que le quedaba en la vaina no era suficiente. Con la tenue luz que se filtraba a través de las enredaderas cerca de la entrada de la cueva, Shaoli roció lo último de la medicina sobre sus peores heridas y las vendó firmemente con la tela rasgada. Se puso su túnica exterior, la ató bruscamente, luego cogió su cuchillo y caminó a lo largo de la grieta para comprobar ambos extremos, buscando alguna salida posible, pero la fuerte lluvia había oscurecido la noche por completo. Los acantilados y la hierba enmarañada lo ocultaban todo, y apenas podía ver a simple vista. Cerca de la base de la pared de la montaña, encontró un pequeño manantial donde el agua fluía a través de piedras rotas hacia el arroyo de la montaña. Shaoli dejó escapar un pequeño suspiro. El agua estaba lo suficientemente limpia como para beberla. Sacó el frasco de cobre abollado de su cinturón. Lo sentía pesado en la mano, y entonces recordó. Contenía la medicina que había preparado para el resfriado de Wenyu. Había tenido intención de calentárselo en la posada, pero luego comenzó la persecución y desde entonces ha permanecido con él. Por suerte, la medicina no se había perdido. Después de la lluvia de esta noche, el resfriado de Wenyu seguramente empeoraría, pero con esto podría recuperarse. Colocó el frasco junto al manantial. Tomó unos cuantos puñados de agua fría para beber
y estaba a punto de regresar cuando algo cayó cerca de sus pies con un ruido sordo. Sacó su encendedor y vio que era un espino silvestre. Había varios más en el suelo, derribados por el viento, aunque muchos ya se estaban pudriendo. Había oscurecido demasiado antes para que se diera cuenta. No podía ver dónde crecía el árbol por la noche, pero pensó que podría buscarlo por la mañana. Cogió unas cuantas frescas, las lavó en primavera y se las llevó de vuelta. Cuando Xiaoli apartó las enredaderas de la entrada, Wen Yu, apoyada débilmente contra el muro de piedra, abrió los ojos y preguntó: ¿A dónde fuiste? ¿Por qué tardaste tanto? Xiaoli colocó los espinos a su lado, apoyándolos sobre unas hojas de parra, y dijo: Me lavé la sangre de afuera, me vendé las heridas y miré a mi alrededor. Está demasiado oscuro para ver mucho y aún no he encontrado la salida. Pero hay un manantial a la izquierda y cerca parece haber un espino. Recogí algunas frutas que se llevó el viento. Come algunas por ahora, volveré a mirar mañana. La mirada de Wen Yu se posó en los cortes de su túnica. También tienes varias heridas en la espalda. ¿Cómo te las vendaste tú mismo? Ella levantó la vista para encontrarse con la suya. Como un relámpago que atravesaba la cueva, su mirada transmitía tristeza. No tenías suficiente medicina, ¿verdad? ¿No usaste nada en esas heridas? Ante sus palabras, Xiaoli soltó una risita casi impotente y se abrió el cuello de la camisa, dejando al descubierto su amplio pecho envuelto en tiras de tela. ¿Por qué iba a mentirte? Si no me crees, puedes desenvolverlo tú mismo y vendarme de nuevo. El agua goteaba de su cabello cuando sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Medio bromeó. No me importaría en absoluto. Wen Yu sintió un destello de irritación y giró la cara, sin mirarlo más, aunque su sospecha de que había dejado sus heridas sin tratar se desvaneció. Su repentina indiferencia le pareció extraña, pero ella entendía vagamente por qué lo hacía. Los sentimientos que se habían vuelto más claros en él habían sido bloqueados por ella antes, cuando dijo que salvarlo y salvar a Tong Ke eran lo mismo. Si él continuaba como antes, su culpa solo se profundizaría. Al mostrar esa despreocupada facilidad, le estaba diciendo que comprendía su negativa, que retractaría sus sentimientos y que ya no la molestaría más. Debería haberse sentido aliviada. Sin embargo, una leve amargura persistía en su pecho. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, Xiaoli colocó el frasco a su lado. Esta es la medicina que le pedí al boticario que te preparara ayer por la tarde. Menos mal que aún la tenemos. Bébela más tarde y en cuanto a tu ropa mojada, quítatela. La secaré junto al fuego o tu resfriado empeorará. Wen Yu se aferró a la capa de piel que cubría sus hombros y no respondió de inmediato. Al verla dudar, Xiaoli dijo: Saldré. Llámame cuando termines. Aunque la lluvia no había llegado a la cueva, aún caían gotas entre las hojas y afuera soplaba un viento fuerte. Sus heridas eran mucho peores que las de ella, y solo se aferraba a su fuerza de voluntad. Atrapados aquí como estaban, si él también enfermara, realmente morirían en este lugar. Cuando estaba a punto de irse, Wen Yu dijo: No hace falta que salgas, solo date la vuelta. Xiaoli se giró y sonrió levemente. ¿Tanto confías en mí? Tras un momento de silencio, Wen Yu dijo: Ya me has entregado tu vida. ¿Por qué no iba a confiar en ti? La fingida ligereza en el rostro de Xiaoli flaqueó de repente. Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada. Llámame cuando termines. Cuando levantó las vides, una ráfaga de viento frío entró en la cueva, haciendo parpadear las llamas. Wen Yu bajó la mirada hacia el dobladillo mojado de su falda y el agua que dejaba en el suelo. Sabía que él se negaba a traspasar ni un solo límite. Su mente divagó un instante antes de quitarse la capa y la ropa mojada. Fuera de la cueva, Xiaoli se apoyó contra la pared de piedra con su cuchillo en sus brazos, dejando que el viento frío llenara su túnica. Le dolía cada herida en el cuerpo, pero el latido en su pecho aún ardía como magma, hirviendo de un deseo y una ambición salvajes e inquebrantables que amenazaban con consumirlo por completo. A través de la interminable oscuridad de la noche, dirigió su mirada hacia las montañas distantes, hacia Nanchen más allá de ellas. Él sabía claramente que era aquella emoción retorcida, casi monstruosa en su corazón. Él estaba celoso de aquel príncipe Chen a quien nunca había conocido.